Sí, Bueno, pero se ve... a ver, déjenle pongo en la presentación. ajá, ponle pantalla completa. ¿Así? Ah, ya, Simón. Ujú. Va. Voy a quitar mi videito. No sé cómo quitarlo ahora. Ya. Bueno, pues entonces el tema de hoy es lesiones de la rótula, incluyendo fractura y luxación y fracturas de espina tibial. Entonces, pues vamos a empezar. Las preguntas, espérame. Sí, cierto. Las preguntas primero. Dale, va a ¿quién dar trae las preguntas? preguntas? Ahí voy. Bueno, ¿Cuántas carillas primera articulares pregunta... tiene la consola? Carillas articulares. Okay. 7. La segunda pregunta es, describe la siguiente fractura. Anótala. AO 34B2. Y la siguiente pregunta, principio biomecánico empleado en una fractura AO 34C1. Ya, son las mías. ¿Las vamos a responder al final? Sí. Bueno. Sí. ¿Los demás R2? Sí. Porcentaje de rótula bipartita en la población normal. Perro. Las Eso- mías las mandé al chat. Esas fueron preguntas de hace un año, en la clase que vimos hace un año. Bueno, esa pregunta me acuerdo que se hizo, Doc. ¿Te acuerdas que Está te bien, está chingaron bien. con eso? ¿Quién más? Las mías las mandé ahí al chat. ¿Cuál fue la pregunta, Uriel? Perdón. Porcentaje de rótula bipartita en la población general. Ok. Las de Tecoch dice que las mandó al chat, pero no puedo ver el chat. A ver. Nomás díctala a este coach. Es que llevan imagen. Ah, ¿Al chat de aquí? Ajá. Si no, esas las vemos al último. Sirve que llego a mi casa. Ok, sí. Si no, la mando al grupo. va. Vale. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con las lesiones de la rótula. Es considerado el mayor hueso sesamoideo, ya que está formado dentro del tendón del cuádriceps femoral y va a formar parte del aparato extensor de la rodilla. Como tal, es un hueso triangular con el vértice hacia abajo, también llamado ápex, donde se origina el tendón rotuliano. Su base es ancha y gruesa y está hacia arriba y va a ser el sitio de inserción del cuádriceps femoral. Mediante el recto anterior y el crural se van a insertar en la porción central y el vasto interno y externo en los lados. La superficie posterior va a contar con 7 carillas articulares. La más grande e importante es la lateral, que se articula con el cóndilo lateral del fémur y abarca hasta el 50% de la superficie articular. Cuenta con el cartílago más grande del cuerpo humano, de 4 a 5 milímetros de grosor. Va a estar irrigado por las arterias funiculadas que van a formar una red anastomótica alrededor de la rodilla y van a alcanzar la rótula a través de los vasos centrales que van a penetrar en el tercio medio de la rótula como tal, en su superficie anterior, y los vasos polares infrarrotulianos que van a penetrar en el ápex. Esto va a ser importante considerarlo para después el abordaje quirúrgico. Va a tener relación con la rama infrarrotuliana del nervio safeno interno, que va a cruzar desde el lado interno al anteroexterno de la tibia proximal, cerca del ápex de la rótula, y va a estar en el tejido celular subcutáneo. La función de la rótula va a formar un punto de apoyo para el mecanismo extensor, va a aumentar la fuerza mecánica y la acción de palanca del tendón del cuádriceps, va a ayudar a la nutrición de la superficie articular del fémur y va a proteger a los cóndilos femorales de los traumas directos. Vamos a tener algo que se conoce como el ángulo Q,
que va a estar formado por una línea desde la espina ilíaca anterior superior hasta el centro de la rótula y una línea que va a unir el centro de la rótula con la tuberosidad anterior de la tibia. En mujeres va a ser más grande que en los hombres, alrededor de 16 en mujeres y 12 grados en hombres, lo cual va a predisponer a una luxación, bueno, va a ser más frecuente una luxación en las mujeres. Normalmente las estructuras que van a contrarrestar la tracción resultante de la acción del cuádriceps va a ser la tróquea lateral mayor del fémur, el ligamento femoro-rotuliano y las fibras oblicuas del vasto medial. Su morfología, vamos a tener que Weaver describió una clasificación de 3 formas de la patela. La primera se caracteriza por tener una superficie articular medial y lateral de la misma longitud y ligeramente cóncavas. La patela tipo 2 va a tener una superficie articular medial más pequeña y ambas carillas van a ser cóncavas y esta va a ser la más frecuente en la población general. Y la carilla, bueno, el tipo 3, la superficie articular medial va a estar mucho más pequeña y convexa. Es importante considerar que la tipo 1 y la tipo 3 van a proporcionar mejor distribución de las cargas. Posteriormente, Baumgart describió otros 3 tipos de rótula. La 2-3, que cuenta con una superficie articular medial delgada. La 4, con una superficie articular medial ausente o pequeña. Y por último, la tipo 5, también llamada Jagerhood, donde vamos a tener una ausencia de la carilla medial y de la cresta central, lo cual nos predispone a una subluxación rotuliana lateral. Ahora, como tal, entrando al tema de fractura de rótula, va a representar el 1% de todas las lesiones esqueléticas, va a ser mucho más frecuente en los hombres que en las mujeres, con una proporción de 2:1. Y el pico de incidencia es de 20 a 50 años. Las lesiones bilaterales van a ser poco frecuentes. Su mecanismo de lesión va a ser mediante un trauma directo frontal o un trauma indirecto. El trauma directo generalmente es una caída de altura o salto sobre la rodilla en flexión y nos va a dar un patrón de fractura incompleta, simple con minuta o generalmente con desplazamiento mínimo. Y la extensión activa puede estar conservada. En el mecanismo indirecto, que es el más frecuente, va a ser secundario a una contracción excéntrica forzada del cuádriceps cuando la rodilla se encuentra en semiflexión. El patrón de fractura generalmente es transversal con una conminución variable del polo inferior. Y generalmente el grado de desplazamiento sugiere una lesión del retináculo extensor. Clínicamente, vamos a tener que el paciente va a llegar con imposibilidad para caminar, dolor, edema, dolor a la palpación y la palpación o la visualización como tal del defecto en la rótula. Tenemos que descartar una fractura abierta, para lo cual pues varios autores mencionan que se puede inyectar solución salina para determinar si hay comunicación con las laceraciones suprayacentes. Tenemos que valorar la extensión activa y pasiva de la rodilla para determinar la lesión de los retináculos extensores y se tiene que descomprimir la hemartrosis. Y hay que descartar las lesiones asociadas como fracturas de cadera, fémur, tibia o tobillo. Bueno, las imágenes nos vamos a apoyar con radiografías en proyección anteroposterior. Normalmente la rótula va a estar proyectada en el centro del surco femoral y bueno, hay que considerar que la rótula bipartita va a estar presente en el 8% de la población. Generalmente va a estar superolateral y la vamos a diferenciar de una fractura por los bordes lisos. Y es bilateral hasta en el 50%. La radiografía lateral nos va a permitir valorar la rotura del tendón rotuliano o la posición anómala de la rótula mediante el método de Insall que vamos a repasar más adelante. Y también es importante que la radiografía abarque la tibia proximal para descartar una avulsión ósea del tendón rotuliano de la tuberosidad tibial. Y pues nos va a dar como tal la evidencia de una fractura desplazada. Axialmente vamos a tener una proyección de sol naciente, así se le conoce, con
con la rodilla a 45 grados de flexión, que nos va a permitir identificar las fracturas osteocondrales o verticales marginales. Y como tal, pues una TAC que nos va a delimitar mejor el patrón de fractura y nos va a ser útil en casos de fracturas por estrés, en pacientes con osteopenia o derrame articular hemático, o en pseudoartrosis o consolidación viciosa. La clasificación puede ser descriptiva, donde vamos a tener la fractura abierta contra la cerrada, la fractura desplazada contra la no desplazada. O nos puede dar también la clasificación por patrón, que puede ser una fractura no desplazada, una fractura transversa, una fractura del polo superior o inferior, la fractura multifragmentaria no desplazada, también conocida como estrellada, la fractura multifragmentaria desplazada, una fractura vertical o una fractura osteocondral. Como tal, en la clasificación AO, nos vamos a ubicar en el número 34, siendo 34A una fractura extraarticular, 34B una fractura parcialmente articular sagital y 34C una fractura completamente articular. De la 34A solo vamos a tener la subclasificación A1, que es una fractura por avulsión, junto con sus calificadores, A en el polo proximal, B en el polo distal, C lateral y D medial. 34B, una fractura parcialmente articular sagital. La B1.1 va a ser una fractura simple lateral. Y la B1.2, una fractura fragmentaria lateral. La B2.1 va a ser una fractura simple del lado medial. Y B2.2, una fractura fragmentaria del lado medial. Y por último, la tipo C, completamente articular. El C1.1 en el tercio medio, C1.2 en el tercio proximal, C1.3 en el tercio distal. Y C2, una fractura en cuña, y C3, una fractura multifragmentaria. El tratamiento, para que sea conservador, tiene que ser una fractura no desplazada o mínimamente desplazada, teniendo que ser menos de 2 milímetros de desplazamiento, con mínima afección articular y con el mecanismo extensor íntegro. Y nos sugiere el uso de yeso inguinomalular o tipo calza o una órtesis de rodilla bloqueada en extensión. Se tiene que utilizar de 4 a 6 semanas. Varios autores mencionan que hay que iniciar precozmente los ejercicios de elevación con la pierna estirada y tras confirmar la consolidación se va a iniciar los ejercicios de flexoextensión. El tratamiento quirúrgico, sus indicaciones va a ser la pérdida de la extensión activa, la falta de extensión completa, la incongruencia articular mayor a 2 milímetros, el desplazamiento de los fragmentos mayor de 3 milímetros o una fractura abierta. El REDI como tal nos sugiere ciertos tratamientos en los ciertos tipos de fracturas. En la fractura extraarticular del polo inferior sugiere el uso de tornillos a compresión más tirante a tensión o cerclaje a la tuberosidad, o una sutura transósea del tendón avulsionado más un cerclaje entre la rótula y la tuberosidad tibial para proteger la sutura. En las suturas parcialmente articulares o longitudinales, las que están desplazadas, vamos a utilizar tornillos a compresión transversales más cerclaje. Si es multifragmentaria, tenemos que utilizar un cerclaje circunferencial más el tirante. Y en las fracturas articulares completas o transversales se puede utilizar las agujas Kirchner más tirante a tensión. Si contamos con un tercer fragmento, vamos a utilizar un tornillo a compresión o una aguja Kirchner más tirante a tensión. Con 4 o más fragmentos, agujas Kirchner, tornillos o tirante a tensión, o ya sea una patelectomía parcial o total. Como tal, al paciente lo vamos a colocar en decúbito supino. Y mencionan que un torniquete o el uso de isquemia en el muslo a 250 milímetros mercurio va a mejorar la visibilidad. Sin embargo, esto complica la reducción al fijar el cuádriceps en posición de acortamiento, para lo cual tenemos que flexionar la rodilla a más de 90 grados y retener manualmente el fragmento proximal lo más distalmente posible para ganar la máxima longitud antes de inflar el torniquete o desinflarlo cuando se va a fijar el fragmento.
La vía de acceso puede ser longitudinal media. Refiere que las ventajas son que se puede ampliar distal y proximalmente y va a respetar la rama del nervio safeno interno. Si queremos un acceso transversal, este nos va a traer mejores resultados estéticos siguiendo las líneas del ángel, pero hay riesgo de sección del nervio safeno interno o una pararotuliana que generalmente se utiliza en las fracturas abiertas, ya que nos permite la ampliación de la herida ya existente. Y siempre hay que tener en cuenta que la vía de acceso tiene que respetar la piel contusionada y las lesiones por abrasión. La elección del implante, tenemos que tener en cuenta que tiene que resistir altas fuerzas de tensión. Generalmente se utiliza el tirante con alambre, un alambre de acero inoxidable de 1 a 1.25 milímetros, en combinación con agujas Kirchner de 1.6, 1.8 o 2 milímetros. También podemos utilizar tornillos de compresión, generalmente tornillos de cortical de pequeños fragmentos de 3.5 milímetros o implantes biodegradables que nos permiten la fijación de fragmentos osteocondrales. Generalmente son clavos de 1.6 a 2 milímetros de diámetro que pueden sustituir a las agujas Kirchner, y se utilizan los siguientes materiales: el ácido poliglicólico, la polidioxanona y el ácido poliláctico. Y hay que tener en consideración que el ácido poliglicólico va a perder la estabilidad posterior a 1 o 2 semanas. Y en contraparte, el ácido poliláctico se va a mantener hasta por 6 meses. Las técnicas quirúrgicas, la más utilizada es el tirante a tensión, que nos va a permitir convertir la fuerza de tensión a compresión al flexionar la rodilla. Generalmente, la primera aguja se va a introducir en dirección axial y la segunda paralela a la primera. El nivel ideal se refiere que es al centro de la rótula, 5 milímetros debajo de su cara anterior. Posteriormente, el alambre de aproximadamente 30 centímetros de largo y 1 a 1.25 milímetros de grueso va a presionarse lo más cerca posible entre el hueso y la punta de las agujas, y se va a utilizar el cerclaje. Hay dos formas de utilizarlo: la forma de 0, que nos va a dar más estabilidad contra las fuerzas de torsión, o en 8, que es el preferido, aunque comprime en exceso los tejidos subyacentes. Posteriormente se va a hacer el nudo del cerclaje del lado externo o interno y se va a tensar con la rodilla en extensión. Y por último, la punta de las agujas se va a doblar y se van a girar hacia el tendón y se van a impactar con la rótula para evitar la irritación posterior. También se puede utilizar un cerclaje adicional indicado en las fracturas con minutas, en el que se debe combinar el tirante normal junto con un cerclaje adicional circunferencial. Y este debe ser el paso inicial para estabilizar los fragmentos y evitar que se desplacen al tensar el tirante. La combinación de tirante con tornillos o agujas Kirchner también se puede utilizar para, primero, reconstruir los fragmentos principales con tornillos, generalmente dando una compresión cerca de la superficie articular para dejar espacio para posteriormente colocar las agujas Kirchner. En fragmentos pequeños se pueden sustituir los tornillos por una aguja Kirchner fina de 1.6 milímetros, y siempre que se utilice esta técnica se tiene que utilizar un cerclaje adicional. El tornillo más tirante anterior se utiliza en fracturas del polo inferior o superior y nos va a permitir mejor estabilización con un tornillo de tracción. Y tenemos que complementar con un tirante anterior suplementario para neutralizar las fuerzas de flexión. También podemos utilizar las suturas transóseas para separar el tendón, teniendo en cuenta que los fragmentos muy pequeños, en lugar de fijarse, se van a extirpar. Y por último, el cerclaje rotulotibial se utiliza en fracturas del polo inferior, en fijaciones poco seguras, y se va a anclar a la tuberosidad sobre un tornillo de cortical 3.5 o a través de un tornillo canulado. La patelectomía parcial va a estar indicada en fracturas con minutas del polo superior o inferior. La zona vecina del tendón se va a suturar manteniendo el eje de extensión, y las suturas distales deben protegerse con un cerclaje rotulotibial. Y la patelectomía va a ser utilizada cuando hay una conminución importante con lesión extensa del cartílago.
se tiene que hacer una reconstrucción tendinosa, una coaptación directa, si el defecto es de 3 a 4 centímetros, o si los tendones no alcanzan, se puede utilizar una plastilla en B invertida. Se dice que conservar un solo fragmento puede mantener el brazo de palanca. Y como tal, si nosotros hacemos una patelectomía, la fuerza máxima del cuádriceps se va a reducir en un 50%. Y bueno, hay siempre que reparar los retináculos laterales y mediales. El tratamiento postoperatorio, generalmente se va a utilizar la inmovilización de la articulación con férula inguinopodálica durante 3 a 6 días. En fracturas muy conminutas o con reparación marginal, se va a inmovilizar de 3 a 6 semanas. Y varios artículos mencionan que si la osteosíntesis es estable, no es necesario dejar una inmovilización. Al comenzar la marcha, es útil una órtesis de rodilla hasta recuperar el control del cuádriceps. Igual se prefiere la movilización precoz por ser beneficiosa, ya que protege al cartílago articular. Se inicia movilización mediante ejercicios isométricos. Se permite una carga parcial de 15 kilogramos o la mitad del peso corporal durante 6 semanas. Se recomienda la movilidad activa asistida desde la extensión completa a la flexión a 90 grados, ya que eso ayuda a la consolidación. Y se retiran los implantes posterior a un año. Como tal, las complicaciones pueden ser infección, fracaso de la fijación en pacientes con osteoporosis, la rotura del implante, que nos quede una rótula baja que va a estar limitando la flexión, una refractura que sucede en el 1 al 5% de los pacientes, una pseudoartrosis, igual en el 2% de los pacientes. Se puede hacer una osteonecrosis del fragmento proximal y eso está asociado a fracturas con mayor desplazamiento. Una artrosis postraumática que se desarrolla en el 50% de los pacientes. Se puede tener la pérdida de la movilidad de la rodilla, generalmente por la inmovilización prolongada o la fibrosis postoperatoria. Podemos tener intolerancia al material de la osteosíntesis, pérdida de la fuerza del mecanismo extensor de la rodilla e inestabilidad de la rótula. Y como tal, eso fue todo de fracturas. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, Va, entonces seguimos. Yo creo que dudas al final, ¿no? Ok. Luxación. Es más frecuente en las mujeres por la laxitud fisiológica de sus ligamentos y lo que comentábamos del ángulo Q. Y en pacientes con hipermovilidad y trastorno de los tejidos conectivos, como pacientes con Ehlers-Danlos o síndrome de Marfan. El mecanismo de lesión, para una luxación lateral, que es la más frecuente, generalmente es una rotación interna del fémur sobre la tibia en rotación externa y rodilla en flexión, y el 5% se va a asociar a fracturas osteocondrales. Si es una inestabilidad medial, generalmente es rara. Varios artículos refieren que es iatrogénica, puede ser congénita, traumática o asociada a atrofia del cuádriceps. Una luxación intraarticular igual va a ser rara, frecuente en niños y adolescentes varones, traumática y puede ser horizontal o vertical. Y una luxación superior generalmente en ancianos con hiperextensión forzada. La clínica, el paciente va a llegar con dolor, deformidad de la rodilla y puede estar bloqueada en flexión debido al derrame que generalmente es hemartrosis. El Rockwood refiere que los pacientes van a llegar diciendo que se luxó hacia el lado medial, pero siempre es mucho más frecuente del lado lateral y ellos confunden esto ya que al moverse la rótula, el cóndilo medial va a ser muy evidente. Entonces, por eso dicen que se les fue para el medio. Generalmente tienen una reducción espontánea o manual, ya que se reduce muy fácil estirando la rodilla. Van a llegar con inflamación inmediata, seguida de progresiva limitación del movimiento y aumento del dolor. Y van a tener una prueba de aprehensión positiva. Esta es que cuando llegue el paciente, lo vamos a estar explorando con la rodilla en extensión. Vamos a intentar movilizar lateralmente la rótula y los pacientes van a tener una sensación de luxación inminente con dolor y contracción del cuádriceps. Nos vamos a apoyar con radiografías en proyección anteroposterior, en túnel que se saca con una flexión a 40 grados, de esta forma, así como se ve en la imagen, y nos va a ayudar a evaluar la pérdida de fragmentos que pueden depositarse en la escotadura femoral. En la proyección lateral
que generalmente nos ayuda a determinar la altura rotuliana. Vamos a utilizar la línea de Blumenstadt, que la vamos a ver a 30 grados de flexión, y el polo inferior de la rótula se va a encontrar sobre la línea de proyección anterior de la escotadura intercondilia, siendo esta, o la relación de Insall-Salvati, que lo vamos a sacar con el cociente entre la longitud del ligamento rotuliano y la longitud de la rótula. Lo normal es de 0.8 a 1.2, generalmente 1 en promedio. Si está mayor de 1.2, consideraremos una rótula alta, o menor de 0.8, una rótula baja. Las imágenes axiales, bueno, hay varias proyecciones. La proyección de Houston, que se saca a una flexión en 55 grados, nos va a permitir la medición del ángulo del surco y del índice rotuliano. Y con esta vamos a valorar la subluxación. Y es esta. Entonces aquí se saca el ángulo del surco. Lo normal es que sea de 118 grados. Y el índice rotuliano. Esta imagen de aquí arriba se va a trazar una línea del lado medial a lateral de toda la longitud de la rótula y una línea paralela. Y vamos a sacar la distancia entre AX y BIX. Y luego se va a sacar el índice patelar mediante la formulita que vemos aquí abajo. AB entre XB menos XA. Lo normal es que en varones esté en 15 y en mujeres en 17. Y si los datos son menores, pues nos va a sugerir una subluxación de la rótula. Posteriormente, la proyección de Merchant con una flexión a 45 grados nos va a permitir medir el ángulo del surco y el de congruencia. El ángulo de congruencia se va a trazar la bisectriz del ángulo de la tróclea y una recta que une el fondo de la tróclea y la cresta de la patela, de esta manera. Si está de este lado, vamos a considerar, o bueno, del lado lateral vamos a considerar que es negativa, o del lado medial es positiva. Lo normal es que sea menor de menos 6 grados. Y también tenemos que considerar que a esta proyección el ángulo del surco va a medir 138 grados. Y por último, la proyección de Lauren con una flexión de 20 grados nos va a permitir la medición del índice y el ángulo femororotuliano. El ángulo femororotuliano lo vamos a sacar con una línea que une los puntos más altos de los cóndilos femorales, son estos, y una línea que une la cresta interfacetaria de la rótula hasta el punto más externo de la superficie articular de la misma, que es la de arriba, y nos permite valorar si hay una subluxación o una condromalesa. Y también el índice femororotuliano se van a medir las distancias, como vemos en la imagen, A y B, y nos tiene que dar una relación de 1.6 aproximadamente. También nos podemos apoyar de una resonancia magnética para la evaluación completa de la rodilla junto con sus tejidos blandos y sus superficies osteocondrales. La clasificación, vamos a tener una fractura, una luxación reducida contra una no reducida, congénita contra adquirida, una luxación aguda o traumática contra una crónica o recurrente, y dependiendo del lado al que se mueva la rótula va a ser lateral, medial, intraarticular o superior. El tratamiento conservador generalmente se va a reducir y se va a inmovilizar con yeso u ortesis con la rodilla en extensión por 3 semanas permitiendo el apoyo, teniendo en cuenta que las luxaciones intraarticulares siempre se reducen bajo anestesia. Hay que hacer una artrocentesis si la rodilla está muy edematizada para reducir el dolor. Y vamos a indicar la flexión progresiva de la rodilla y ejercicios de fortalecimiento del cuádriceps. En ausencia de lesión de estructuras asociadas, se va a inmovilizar inicialmente de 3 a 5 días y posteriormente se puede iniciar la rehabilitación funcional. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado principalmente en luxaciones recurrentes. En luxaciones agudas, las únicas indicaciones son una fractura osteocondral desplazada, una rótula subluxada asimétricamente o inclinada, que tenga fragmentos intraarticulares o lesiones severas de los tejidos blandos asociados a un defecto medial o retináculo o un desgarro del retináculo, y un fragmento de abulsión del ligamento femororotuliano medial.
Como tal, quirúrgicamente podemos utilizar la técnica de liberación lateral, que puede ser artroscópica o abierta. Va a estar indicada en una inclinación lateral con dolor femororotuliano o un síndrome de compresión lateral. Se puede hacer una aplicatura medial al momento de la liberación lateral para centrar la rótula. También podemos utilizar un realineamiento proximal de la rótula mediante la liberación de estructuras laterales tensas y reforzar la tracción de las estructuras de soporte medial, generalmente el vasto medial. Sus indicaciones es una luxación recurrente, una luxación aguda en un paciente joven o deportista con fractura por avulsión de la zona media o subluxación, o una angulación lateral con una radiografía posterior a la reducción. Y el realineamiento distal de la rótula, que vamos a reorientar el ligamento rotuliano y el tubérculo tibial. Sus indicaciones son una luxación recidivante, dolor femorrotuliano asociado a la mala alineación del mecanismo extensor. Las complicaciones va a ser la recidiva de la luxación, en la cual los pacientes a los que el primer episodio les sucedió cuando eran menores de 20 años, pues van a tener más riesgo. La pérdida de la movilidad de la rodilla, secundaria a la inmovilización prolongada o a las adherencias postquirúrgicas. Y el dolor femororotuliano crónico. Y bueno, sería todo respecto a rótula. Entonces, empezando con las fracturas de la espina tibial. Generalmente, bueno, empezando por las generalidades, las fracturas de la eminencia intercondilia fueron descritas por primera vez en 1875 por Ponset. Son frecuentes en los niños y se considera una lesión equivalente a la ruptura del ligamento cruzado anterior debido a una incompleta osificación de la espina tibial que hace más fácil como tal al hueso que al ligamento en sí. Son poco frecuentes, generalmente en adolescentes y adultos jóvenes, y va a estar relacionada a accidentes deportivos. Su incidencia, pues, está junto con las fracturas proximales de la tibia en adolescentes y es de 3 por cada 100,000 casos. Anatómicamente vamos a tener que la eminencia intercondilia va a ser la porción interauricular de los platillos tibiales. Va a ser una base cuadrilátera con los tubérculos intercondilios, también llamados espinas tibiales, medial y lateral. Serían estos. El intercondilio lateral y el intercondilio medial. Igual, puede ser también llamado tubérculo externo o tubérculo interno. El área interespinosa va a ser el sitio de inserción de los cuernos del menisco y los ligamentos cruzados. El mecanismo de lesión, descrito por Wiley y Baxter, generalmente por una rotación externa femoral sobre la tibia con el pie fijo y la rodilla en extensión, o traumas directos o indirectos que impliquen movimientos rotatorios o en hiperextensión con valgo forzado. Clínicamente vamos a tener una inestabilidad de la rodilla hacia anterior. Generalmente van a tener hemartrosis, la rodilla va a estar bloqueada en flexión con dolor y edema. Entonces vamos a apoyar en las radiografías en proyección anteroposterior y lateral, donde podemos ver los fragmentos de la fractura como tal. Y siempre se tiene que complementar con un TAC para valorar la superficie articular o una resonancia para valorar los tejidos blandos y los ligamentos en sí. La clasificación, en este caso, como ayer lo mencionó el doctor de Santiago, es la clasificación de Meyers y McKeever, y son 4 tipos. La tipo 1 va a ser una fractura no desplazada. La tipo 2, una fractura con desplazamiento del tercio anterior del fragmento que se levanta, pero va a permanecer insertado en su porción posterior, y esta la subclasifica en A, con reducción del fragmento con una maniobra de hiperextensión, o B, que no se reduce generalmente por la presencia de coágulos o fragmentos de cartílago. La tipo 3, con una separación completa del fragmento con rotación y desplazamiento, igual subdividida en A, con ninguna rotación, o B, rotada sobre su eje hasta 180 grados. Posteriormente, Sarinski describió la tipo 4, que es la conminuta, igual subdividida en A, no desplazada, y B, desplazada. La clasificación AO va a estar ubicado en el número 41.
y específicamente en el 41A, que son fracturas extraarticulares. De ahí nos vamos a ir a 41A 1.3, que son como tal las fracturas de la esquina tibial con sus calificadores O en anterior y P en posterior. El tratamiento conservador se va a utilizar en las fracturas de Meyers-McKeever 1, 2 y 4A, que es la no desplazada. Podemos hacer también una artrocentesis y usar un yeso inguinopodálico o una ortesis con flexión de 15 a 20 grados entre 4 a 6 semanas y posteriormente rehabilitación. El tratamiento quirúrgico va a estar indicado en fracturas de Meyers-McKeever 3 a 4 con desplazamiento mayor a 2 milímetros. Se puede utilizar una reducción abierta como tal, una artrotomía pararotuliana y fijación con alambre a través de 2 orificios en la tibia o con tornillos de compresión. O una rafia artroscópica con la reducción de la fractura, la cual se va a asegurar principalmente con agujas Kirchner percutáneas, seguido de la fijación con alambres o tornillos canulados tipo Hebert. En niños y adolescentes, como es muy frecuente en estas edades, hay que tener en cuenta que el material de osteosíntesis puede producir la lesión del cartílago de crecimiento. Puede causar una epifisiodisis anterior, por lo cual se deben utilizar sistemas de anclaje con suturas, agujas Kirchner o tornillos que no lleguen a afectar la fisis tibial. En el posoperatorio vamos a utilizar una inmovilización a consideración del cirujano, pero no debe de ser mayor de 4 semanas. Se va a preferir la movilización precoz, una rehabilitación dirigida al fortalecimiento del cuádriceps y a los arcos de movimiento con una ortesis bloqueada a 45 grados. Se va a permitir el soporte de peso según la tolerancia y siempre en extensión, y se va a retirar el material de 4 a 6 semanas. Las complicaciones tienden a ser inestabilidad como tal de la articulación, artrofibrosis, pseudoartrosis, una laxitud del ligamento cruzado anterior o una consolidación viciosa. Y eso sería todo de los 3 temas. Wow, eso es velocidad. Sí, siento que me fue muy rápido. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Puedes explicar la presentación, por favor? El coordinador de la clase. Timo. Ay, sí, el Krillin. Perdonen la rapidez. Krillin, no mames. No mames, sí parece. No le pareció. No le pareció. Tu cara de puta. ¿Qué? No hagas tus preguntas. La Dani. Nosotros tenemos una pregunta. Ponte el oxímetro. ¿A cuánto saturas, Dani? A 95. Satura mejor que yo. Qué rico. Mejor que yo. ¿Quieren verlo? Sí, saturo bien, creo. Yo estoy saturando a 78. Ya, pero tú porque fumas un chingo. ¿Quién sabe por qué? ¿Está Pedro? Pues preguntas. Sí, ¿La respondo yo? No. ¿Cuántas carillas articulares tiene la patela? ¿Para quién? Para Pedro. Ya se la sacó bien. La verdad que eso no lo chequé. Uriel está haciendo símbolos de barrio, nada más. No le hagas caso. No, no es que esto. Para 13. ¿13? No. no escuché. ¿Cuántas carillas articulares tiene la rótula, brother? Carillas articulares. No, es 2, ¿no?
Sí, te puso atención a la chica. No me pusiste atención, Pedro. A ver, ¿de qué fue la clase? De fémur. Ah, sí. La petición de Pedro otra vez. 7 según Weaver. Pedro, ¿Perdón? ¿escuchas? No escuché. ¿De qué están hablando? ¿Sí estás escuchando? Sí, sí escucho. Ah, ¿que cuántas tiene? ¿Cuántas son? ¿Cuántas carillas articulares? Sí. 2. En la superficie posterior tiene 2. No, en total. ¿Hay muchos? ¿Doctor? No, nosotros. Ya te la soplé güey, hace rato, sin albur. Ay, gordito, no, porque Ah, ¿qué confesiones? Son 6. No. No, mames. Es lo que provoca el encierro. Estás desconcentrado, pues se la soplaste. Bueno, 7. La pregunta que sigue. Ah, 7. La siguiente es la Porcentaje. siguiente. Ajá. Ahí va. Porcentaje de. ¿para quién? Por eso estoy tomando presión por este verano. Porcentaje de patela bipartita, ¿no, Uriel? Sí. Yo creo que esto ya está fría. ¿Quién la contesta? ¿La contestamos nosotros? Yo. Eso lo dijo Dani también. 8%. Para que resbale. Dani dijo 8 y yo he leído 6. Sí, es que en diferentes bibliografías hay unas que dicen de 8 a 6, digo de 0 a 6, otras 8 y otras de 8 hasta 15. Por lo regular, He tenido oportunidad de Yo estudiar. encontré 0.8 pero- 0.86, a ver qué he encontrado yo. y yo también encontré que hasta 0 a 6, sí, el 8 sí lo encontré, e incluso encontré de 0 a 6 y hasta 15%. Y de estas, que en la población que tenga rótula bipartita, hasta en un 50% va a tener la contralateral, igual va a ser bipartita. Entonces, pues hay que aprender a distinguir esto, sobre todo para los R1, para que vean la diferencia entre que pudiera ser una fractura o una rótula bipartita, y lo que podría ayudar, pues obviamente son los bordes, la clínica, y pues ya radiográficamente pues tomar una contralateral, porque ya vimos que en un porcentaje alto, hasta el 50%, la otra rodilla también va a ser bipartita. No sé, crema, ¿no? Ay, no sé. Siempre no huele a... No huele a... Si yo te contara. Dani, AO 34B2, ¿a qué corresponde? Es una fractura. Mía. En el leche. Una fractura parcialmente articular del lado lateral. Ok. Simple. Bueno, con sus indicadores. Y vertical, ¿no? Sagital. Pequeño comentario. Yo una vez entré a una RAFI de una bipartita que pues obviamente no estaba fracturada. No, Y les quedó mal. En otro hospital. De hecho, sí, fue fuera, fue fuera de Sara, no fue precisamente en el hospital. Y biomecánico. para Pedro, Ajá. No, pero no por eso. Yo soy. el tratamiento de la fractura 34C1.
Perdón, 34. perdón. Principio biomecánico, perdón. Principio biomecánico. De la 34, C1. tirante. Ajá. Que es la transversal, completamente articular. Ajá. Ok. Bueno, Ya no sé si alguien más va a decir otra. Ah, las de Tecoch. es que no se ven. Las mandó al grupo. Es que las mandé en una aplicación con imagen. Es que Tecoch le encanta ser mamón. A ver, A ver, chéquenlas en el grupo, ¿no? Que mandó una pinche aplicación para esa pregunta. ya. By Tecoch. Fractura de Trinidad. Mujer de 30 años es una nación podría explicar unas caras. Pregunta en lo que buscan los de Tecoch. Dice, ¿Cuántos núcleos de osificación tiene? Eso sí, no lo sé. núcleos de osificación, no sé. 2. 2 o 3. Ya, eso lo leí yo. ¿Cuánto dijiste? La niña. 2, Núcleos de osificación, 2 o 3. 2 o 3. A ver, la niña. ¿Ya es todo? ¿Y por qué no 3 y 4? Muerte de yeso, rodillera mecánica. Ay, no sé. Esta es esta. Tenemos que mandarlas. Está muy nice la aplicación de este coche. ¿Cuánto mide el cartílago articular de la patela? 5 milímetros. 6.5, según INSAL. Y es el más grueso de todo el cuerpo. Desde que puede llegar hasta 1. El INSAL es pura rodilla, güey. 1000 veces. Pero pues ahí se va, ¿no? 5 milímetros. Por 1.5 milímetros en el cartílago. Es el más grande. El Santi se pelea por 2 milímetros. Lo que te ganan, lo que me Bueno. 2 milímetros que vale la pena pelearlos, brother. Grandes explicaciones. Silencio. ¿Tecoch ya no se encontró? Todos imaginando el y la del Santi. Con 1 milímetro de Mírele bien, dice el Santi. ¿Qué más quieres? Es que no, No sé nada, a mí no me dan sus pedos. Desde la base. Bueno, ¿qué más? ¿Las artículas? No, bien, no se pudo ver las preguntas de Tecoch. mandando aplicación. Que le ponga a compartir, ¿no? Su pantalla. Una mujer de 36 años sufre de lesiones. Alguien que le ponga a compartir. Hay pocos clínicos. A ver. Decisión por escrito. Transposición de dolor rotulano. Son estas.
¿Sí las ven? Sí. Hay opciones. A ver, rífatelas, Dani. A ver, dice, una mujer de 36 años sufre una lesión en la rodilla después de caer de una escalera sobre su rodilla flexionada. Esta radiografía lateral de rodilla. ¿Cuál de las siguientes opciones de tratamiento ha demostrado tener los mejores resultados con esta lesión? A. Rodillera mecánica graduada para inicio de movilidad limitada con rehabilitación. B. Molde de yeso largo. C. Cerclaje de alambre como tirante. D. Tratamiento con fijación interna o escisión con transposición del tendón rotuliano. No sé, está en el plan. Como una bolsa. Me regreso a la placa. Ok, sí. ¿Qué opinan? ¿Puedes bajarle un poquito las opciones? Sí. Es el de fijación interna con escisión o transposición del tendón rotuliano. Sí, ahí me voy por D. A ver. Siguiente. ¿Cuál de las siguientes lesiones se indica la patelectomía parcial? Fracturas verticales de rótula, rótula bipartita, fractura con conminución severa en el polo inferior o rótula crónica de tendón. Sí. Sí, ¿no? Lo estuvieron mal. C de Cristo. Sacamos 10. Se te quitó la sonrisa. Listo. Qué depresión. Listo, a ver, R3, sus artículos. Un artículo de Joco donde comparan el uso de tirante contra el cerclaje. El resultado de 50 y tantos pacientes fue que hubo mayor consolidación en menor tiempo en el tirante que en el cerclaje. Aproximadamente entre 6 y 8 semanas contra el cerclaje entre 12 y más semanas, de 12 a 20 semanas. Ese fue en Joco, de la revista del Acta Médica Ortopédica. ¿Tenían alguna indicación para, bueno, primero, cómo era su cerclaje? Círculo, o sea, circulado versus tirante en 8. Indicaciones del cerclaje, pues la multifragmentada y el cerclaje en 8, las simples. Que bueno, se podría considerar también eso, pues lógico, ¿no? Si una es simple y se le da compresión, va a consolidar más rápido. De hecho, no es muy específico en ese. Ajá, correcto. Pero bueno, sirve como acervo académico. Va que va. ¿Tienen alguna, de cuánto fue su población? 36 pacientes más o menos. Ok. Va que va. ¿Quién más? Yo saqué uno de la revista Injury, que es sobre tratamiento con placas anatómicas para patela en trazos multifragmentados. Es la placa de Stryker con 2 modalidades. Eran 67 pacientes que al final solo 35 llenaron el cuestionario. El cuestionario era un test de funcionalidad y de cómo quedaron satisfechos con el tratamiento, y se evaluaba tratamiento de satisfacción con la flexión completa, y al final de los 35 solo 2 presentaron complicaciones, uno porque volvió a caerse sobre su propia altura y tuvo aflojamiento del material, y el otro tuvo una limitación a la flexión. En total tuvieron una flexión promedio de los 33 que les fue bien, de 127 grados, con ninguna complicación, quedaron satisfechos. Fue en un grupo con fracturas multifragmentarias. Yo el único problema que le veo aquí pues es el costo de la placa, ¿no? En cuanto a compararlo con un cerclaje en 8.
¿Cuánto cuesta? No, ni idea, güey, pero te apuesto que más que el cerclaje, que vale 100 pesos. 100 Pero pesos. era con minuta, ¿no? O sea, no podrías utilizar un 8 si es con minuta. No, pero podríamos utilizar un circular, pues, con el cerclaje, ¿no? Pero ya Solorio nos dice que quién sabe cuántos meses y complicados, ¿no? Sí, Pero pues si no hay lana, ¿Cuántas semanas se flexionaron con tus placas? a las 6 semanas. Ya Si no hay, flexionaron. si no hay A las 6 lana, semanas, a las 6 semanas consolidaba la fractura y los ponían a flexionar y tenían un índice, un promedio de 127 grados de flexión ¿A las 6 semanas? a las 6 semanas. Y, Muy verga. pero, pues sí, yo creo que no, digo, no hay tantos. Sí hay varios estudios con esa placa, que es la que ya te había presentado Rubí, la Basket, pero no era un grupo comparativo contra uno con el placa, pues era nada más los resultados satisfactorios que mencionaban solo pacientes tratados con placa anatómica de ángulo variable. Es que así se me hace. No puedo hacerlo así porque no. ¿quién más? pues sí es válido, ¿no, Doc? O sea, hacerle una combinación de cerclaje con una banda de tensión. Tension wire. Sí, pero él mencionó que solo una banda, un cerclaje en 8, ¿no? No. Digo, sí, si no hay lana, pues sí, le pones los No, dos yo no comparé grupos, yo nada más mencioné resultados en placa. Sí. Tengo una duda. Claro, es válido. ¿Por qué el escote de Tecoche es tan pronunciado? Ya sé. Estoy enamorado. ¿Te gusta este coach? De golpe, esposas, ya. Tu escote. ¿Quieres seducir a Benítez? Te está coqueteando. Ya entiendo los comentarios de Saúl, ¿eh? Listo, ¿quién más? Rubí, Benita, Finter, ¿qué show? Oye, yo leí un artículo donde comparaban fracturas del polo inferior con minutas o multifragmentadas, y en las cuales comparaban en un grupo de aproximadamente 50 pacientes a los que se les hizo patelectomía parcial, y en el otro eran 78, creo, y se les colocaba la placa esta, la Basket, y se vio pues un mejor resultado con el uso de la placa Basket. Los pacientes que usaban la placa al día siguiente podían empezar a apoyar parcialmente y podían empezar a hacer ejercicios en prono de flexión. Se vio que a la larga tenían muchísimo mejor fuerza y movilidad y menores porcentajes de rigidez. Se les hizo también una escala, un cuestionario donde pues tuvieron una mejoría, unos resultados muchos más buenos que con la patelectomía. Y lo malo de la patelectomía parcial es que tenían que usar una férula y no podían empezar a apoyar ni a flexionar hasta después de 6 semanas, creo que era. Entonces, pues que sí, no era ya bueno hacerles la patelectomía. Bueno, todo aquí. ¿Qué porcentaje de patelectomía? ¿Qué porcentaje? Solo del polo inferior. No, más del polo inferior. Fractura solo del polo de la... Ya me voy. No llega el doctor, No sé. No sé. Listo. ¿Quién más? ¿Sí me escuchan? Sí.
Bueno, yo consulté un artículo que es de un hospital de trauma de Italia. Este estudio se revisaron unos casos del 2008 al 2013 con uso de Fiberwire en fracturas de patela. Hablan que tanto fracturas transversas, con minutas, y fue una población de 20 pacientes. Se utilizó un cerclaje circunferencial y un cerclaje en 8, es combinado, pero sin uso de clavillos Kirchner, o sea, no se le dejaba. Mostraron buenos resultados en estos pacientes, solamente en uno tuvo tuvo infección y se tuvo que retirar el Fiberwire, pero pues nada más. El tratamiento en casa se quedó con una férula tripanel por 3 semanas, y hasta la 4ª semana se le quitaba la férula y empezaban con carga de peso. Mencionaban que también se puede utilizar el nombre, el Ticrón, y bueno, que se asemeja también un poco al acero, cuando se usan el etivón, se trenza. Entonces el etivón trenzado asemeja la resistencia del acero, que es de 34 kilos. Y bueno, que era un nuevo tratamiento en donde se observaban buenos resultados y sin tantas complicaciones y sin la segunda reintervención para quitar el material del cerclaje. ¿Y cómo hacían el 8 sin clavillos? Se pasa por detrás del tendón patelar. Nada más con la pura sutura. ¿Mande, perdón? Con la pura sutura del tendón, pues. Ajá, primero haces la reducción con los clavillos. ¿No es como la técnica del doctor Ugalde? Ajá, similar. Nada más, no sé cómo él la hace. Sí supe que la hizo con etivón, pero realmente no supe qué le hizo. Un 8, un circular. Pero eso también lo tienes que dejar con férula, ¿no? Por eso, 3 semanas con férula tripanel, a la 4ª semana se quita y empieza el apoyo. Okay. Pero es un caso simple. No, así sí, pero no. Bien, habría que ver. A lo mejor un poquito más a detalle la técnica, ¿no? Suena interesante, pero... Pero sí le puso los cambios de compresión, pero en vez de ponerle también. ¿Me escuchan? Sí. Yo leí un artículo del Hospital de Ortopedia de Valencia, en donde hablaban sobre fracturas de las espinas tibiales. Mencionaban que, bueno, el estudio lo hicieron con 45 niños en edad pediátrica. Mencionaba el autor que era que habían tenido una mayor incidencia y que es más común, por eso hicieron el estudio. En este demostraron que llegaron a la conclusión de que los pacientes que habían sido por tratamiento artroscópico habían tenido un mejor desenlace postquirúrgico. Presentaban el caso específico de un niño de 4 años que tuvo una fractura de espina tibial anterior, donde se le dio tratamiento conservador porque en la clasificación de Meyers y McKeever estaba en la clasificación 1. En la clasificación número 2, dejaron al niño con tratamiento conservador y tuvieron que a los 7 años, debido a que acudió a consulta con dolor de nuevo. Y mencionaban los autores que una complicación principal que no es tomada en cuenta a la hora de tratar de reducir una de estas fracturas es que cuando se ocurre una fractura que llega por encima de la clasificación 2 de Meyers y McKeever, hay una interposición del cuerno anterior del menisco medial y el ligamento intermeniscal también se interpone en el sitio de la fractura. Y generalmente cuando no se hace por vía artroscópica, no se toma en consideración esto que evita que haya una consolidación primaria. Y mencionaban ellos que el tratamiento que ellos brindaban cuando encontraban esto era que por vía artroscópica con un gancho jalaban el ligamento
comprobaban por vía artroscópica que ya había una unión, limpiaban el sitio donde estaba la pseudo y posteriormente ponían 1 o 2 tornillos de Herbert de 2.5 o en su defecto clavillos Kirchner donde no habían tenido acceso a este material, y que el total de los 45 niños intervenidos, todos tuvieron un buen desenlace y una buena consolidación de la fractura, y solamente el niño que tuvo, el del que se centraron en el artículo, en el que tuvo una interposición de ligamento intermeniscal anterior, tuvo una limitación de 30 grados en la extensión completa de la pierna, y el resto de los niños tenían una limitación de 10 grados que realmente no afectó en su vida cotidiana y pudieron hacer su vida. Pero decía que era importante que estas fracturas muy comúnmente no se toma en consideración los tejidos blandos que se interponen en el sitio de la fractura y que tienen que ser tomados en cuenta, si no generalmente se pueden ir a la pseudo o en plazo crear un desenlace que termine en pseudo. Como a la cebada, nunca he probado esos sueños. Pero ahí no sé. Bien. Angie, ¿tienes artículo? Sí, pero habitual, bueno, el que yo mandé habla acerca, pues es un artículo sobre las generalidades de los tratamientos de la fractura de patela, y pues sí dice, pues yo creo que lo que sí habló Dani en la clase acerca del reciclaje en 8, que tiene mayor estabilidad que el que es circular. ¿Qué otra cosa? El uso de los tornillos canulados. También las complicaciones y las secuelas secundarias a la patelectomía, o las indicaciones de la patelectomía parcial. Pero creo que todo fue lo que dijo Dani en general. O sea, es como un artículo de revisión. Sí, es un artículo de revisión. Ok, ¿tienen alguna duda? ¿Alguien más tiene algo que comentar? Yo tengo una pregunta más. Para los R3, aprovechando que estamos hablando de patela. ¿Cuándo es una indicación de poner componente patelar en una artroplastía primaria de rodilla? Indicación absoluta. ¿De qué? De colocar componente rotuliano en la artroplastía primaria. No escucho yo ni madres. ¿Cuándo es indicación de poner un componente patelar? De poner un componente patelar en la artroplastía primaria. No escucho nada. Cuando hay dolor, ¿no? ¿Dolor o artrosis? No, digo, o sea, la obvia es artrosis femoropatelar, y la indicación absoluta es una artritis inflamatoria, AR, lupus, etc. Es que no te escuché muy bien. Va. ¿Cuándo está indicada la plastía de los cóndilos femorales en las luxaciones patelares? ¿De los cóndilos? ¿Plastías? Se hacen condiloplastías también. Ahí se las dejo de tarea. Yo creo que había como más material para que buscáramos artículos con respecto a las luxaciones o inestabilidades de la patela. Y acerca de todos los manejos que hay. Sí, lo mencionó bien Dani acerca de la liberación del retináculo lateral, la plicatura del medial, pero cuando el problema es por un defecto óseo, por una hipoplasia del cóndilo lateral, que es otra de las causas,
se le tiene que hacer una plastía a ese cóndilo. Esa es una de las indicaciones. Ahora, ¿cómo vamos a saber que está hipoplásico? Listo, para que más o menos vayan checando algo así. Ahora, en cuestión para presentar los artículos, es importante que mencionen, obviamente, la revista, el año de publicación, el título y autores o el autor principal del artículo, el hospital. Es importante ver la población y qué tipo de estadística utilizaron, porque podemos estar agarrando artículos como muy chiruleros y pues de nada nos va a funcionar, ¿no? La estadística para ver tal cual el valor estadístico de ese artículo. Y por último, sus resultados, porque en general yo tampoco tengo esa educación para ver y para poder presentar un artículo, pero pues vamos a empezar a formarla. Generalmente empezaron presentándolos por los resultados. Yo vi un artículo de fracturas de patela en el cual hicieron este comparativo y menciona que son buenos. Ajá, pero ¿cómo? El cuestionario lo llenaron tantos y pues el resultado es bueno. O sea, el chiste es que nos convenzan de que es bueno el resultado, ¿no? ¿Cómo lo obtuvieron? ¿Por qué? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Sale? Para que vaya. Hay un artículo por ahí precisamente de cómo se revisan los artículos y cómo saber si el artículo que estamos viendo es bueno. Voy a buscarlo. Creo que lo mandó Gijón también el año pasado. Por ahí debe de andar. No sé, a mí me lo habían dado cuando fui al 20 y por ahí debe andar el artículo. Si lo encuentro, se los mando y vamos a empezar a hacer este tipo de revisiones así para poderlos presentar un poquito mejor. ¿Les parece? Sí. El Benny lo ha de tener bien guardado. Creo que fue el que le mandó. Ese es el tema, Doc, entonces los artículos no son de revisión, van a ser de los tratamientos, casos y controles, metaanálisis y cosas. Sí, algo nuevo, porque un artículo de revisión yo creo que pues, ya con la clase es suficiente. ¿No? Va. Listo, pues si no hay más, nos vemos mañana. Gracias, nos vemos. Gracias. Sube tu clase al Drive, por favor. ¿Mm? Ah, sí, yo la subo. Por favor.